Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos encontramos una vez más para compartir de nuestro devocional diario, de nuestras lecturas de la Biblia en un año. Ahora con el capítulo 5 de Génesis, Esdras, Mateo y Hechos, bajo una línea fundamental que enlaza todos estos capítulos, que cada uno tiene su contexto, su tema, pero que todos tienen una línea fundamental que los enlaza, y es que Dios conoce a los suyos. El Señor conoce a los que son suyos, les guarda, les anima, les fortalece, y los suyos procuran agradarle. En Génesis capítulo 5 vemos el registro de la línea piadosa, de la descendencia piadosa de Set, el hijo que Dios levantó a Adán y Eva en lugar de Abel. Comienza con el encabezado del libro de las generaciones de Adán, un encabezado que es típico y marca las distintas secciones del libro de Génesis. Llama la atención cómo enfatiza que el día en que Dios creó al hombre lo hizo a su imagen, los creó varón y hembra, y llamó el nombre de ellos ambos Adán, o sea, hombre, humanidad. Y cuando Adán hubo vivido 130 años, engendró un hijo ya a su imagen, una imagen dañada, una imagen caída, una imagen marcada por el pecado, y le puso por nombre Set, que significa sustituto. Es llamativo también el enorme tiempo de vida que tuvieron estos hombres. Literalmente fueron siglos de vida, tiempo inimaginable para nosotros hoy en día, pero es importante tener en cuenta, en primer lugar, la piedad de estos hombres, la bendición de Dios sobre sus vidas, la largura de vidas es señalada en la Escritura continuamente como parte de la bendición de Dios. También es importante considerar varios factores genéticos, climáticos, que permitieron esa largura de vida en estos hombres, pero sobre todo no es la larga vida lo que llama la atención, sino el hecho de que todos, a pesar de lo largo que tuvieron la vida, murieron. Como consecuencia del pecado, la muerte vino sobre todos ellos. Y llama la atención en la lista el nombre de Enoc, padre de Matusalén, un hombre que viene recogido en la carta a los hebreos dentro de los héroes de la fe, reconocido como un hombre que caminó con Dios, a quien Dios traspuso y que nunca vio la muerte a causa de ser un hombre de fe. Todas estas líneas, estos nombres, no son los primogénitos. Lo vemos en el propio caso de Set, sino que es una línea de hombres piadosos, de hombres de Dios, porque nuestro Dios reconoce, guarda y bendice a los que son suyos. Y termina con el nacimiento de Noé, nieto de Enoc, aquel que fue concebido por Dios para dar reposo a la tierra. Su padre Lamec dijo: este nos aliviará en nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y a sus 500 años Noé tuvo trillizos, Sem, Cam y Jafet. Y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Esta generación, esta línea genealógica demuestra que delante de Dios cada nombre, cada
hombre y mujer importa. Que nuestro Dios reconoce a los que son suyos y guarda personalmente a su pueblo. Sus nombres son reconocidos y recordados en su presencia por generaciones. En Esdras capítulo 5 vemos el mismo principio de cómo Dios conoce a los que son suyos, los guarda, los fortalece, los anima por medio de su palabra a través de los profetas Ageo y Zacarías, después de varios años en que la obra de la casa de Dios había sido frenada por culpa de los opositores que se habían levantado y lo habían impedido. La palabra de Dios es enviada. Y una vez más, Zorobabel, hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote Josué se levantan para reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios les ayudaban. La palabra de Dios era provista y el ánimo del pueblo había sido renovado por medio de la palabra, por medio del Espíritu de Dios, según Ageo capítulo 2, que despertó sus corazones. Y cuando se volvió a levantar oposición, cuando los enemigos del pueblo volvieron a intentar forzar al poder imperial para detener la edificación de la obra, fracasaron. Fracasaron rotundamente y el pueblo de Dios siguió edificando la obra. Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Esto dijo el pueblo a sus adversarios: reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y se levanta, guiados por el poder de Dios a través de su palabra. El Señor cuida, fortalece y protege a su pueblo y lo anima y estimula para completar la obra que Él les ha encomendado. Y algo similar encontramos en Mateo capítulo 5, cuando el Señor Jesús comienza a darnos las bienaventuranzas o comienza el sermón del monte. Nuestro Señor comienza a describir cómo lucen, quiénes son los ciudadanos del reino de los cielos. Un ciudadano del reino de los cielos, un creyente, aquel que arrepentido, ha creído y confiado en Cristo como su único Señor y Salvador, es bienaventurado, es feliz, es dichoso y es la luz de este mundo y la sal de la tierra. Es el heredero de la gloria de Dios. Sufre persecución, pero practica la misericordia. Es consciente de su propia debilidad espiritual, de su propia insuficiencia, de su bancarrota espiritual, y por eso también llora. Es humilde, practica la misericordia, procura la paz, tiene profundo anhelo por alcanzar la justicia que viene de Dios. Ese es el ser verdaderamente bienaventurado, y el Señor le ha prometido la herencia eterna y un grupo de promesas para aquellos que buscan de corazón vivir como ciudadanos del reino de los cielos, como pueblo de Dios, que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, que buscamos obedecer la palabra del Señor hasta en lo más mínimo, porque el Señor ha prometido que ni una tilde
ni una jota, ni la letra más pequeña de la ley pasaría antes que todo se cumpliese. Él mismo vino para guardar la ley de Dios y concedernos una justicia perfecta, su justicia, mayor que la de los escribas y fariseos. Y por medio de la perfecta justicia de Cristo, tenemos libre entrada al reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos, debemos vivir de tal manera que agrademos al Señor en todo, que rechacemos el enojo, procuremos la paz y el amor los unos para con otros, que estamos en pie de guerra contra el pecado, no solamente por la letra de la ley, sino también por su espíritu, conscientes de nuestra propia condición, conscientes de nuestra propia debilidad. Procuramos obedecer en todas las cosas a Dios e imitarle, llamados a ser perfectos, en otras palabras, completos, sin que nos falte cosa alguna, de la manera que nuestro Padre Celestial. Cristo enseñó que el pecado que nos acecha, que nos envuelve, que nos debilita, va más allá de simples actos externos. También está en nuestro corazón. Y que las buenas obras deben ir más allá de aquellos a los que nos agradan, de aquellos a los que amamos. El Hijo de Dios, el ciudadano del reino de los cielos, aquel que conoce a su Dios, procura estar en paz con todos los hombres. No resiste al malvado, no procura la venganza, sino que sobre todas las cosas cumple el gran mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. Es llamativo cómo el Señor enfatiza una y otra vez nuestra relación con otros, con otras personas, con nuestros hermanos, con las mujeres, con nuestro cónyuge, con nuestros enemigos, como el reflejo de la nueva naturaleza que nosotros ya tenemos en Dios. El Sermón del Monte no es un modelo para alcanzar, es un espejo de lo que ya somos, de lo que ya poseemos, de aquello que ya tenemos si somos creyentes. Nuestro Dios conoce, anima y fortalece a los que son suyos. Y de la misma manera disciplina y juzga a los que, abusando de sus privilegios, se atreven a tentar a Dios, a mentirle, a abusar de la santidad, de la misericordia y de la gracia de Dios. Y ese caso tenemos en Ananías y Zafira, un matrimonio en la iglesia que nos describe Hechos capítulo 5, que movidos por envidia, por la generosidad de Bernabé, vendieron una propiedad, sustrajeron parte del dinero y el resto lo entregaron afirmando que era el valor total de la propiedad. Y este engaño fue juzgado por Dios, quien les quitó la vida a ambos. Y esto causó que viniera gran temor sobre la iglesia. Nuestro anhelo por la santidad y la pureza en nuestra vida, por la santidad de Dios, por la santidad de la iglesia, nos debe mover a procurar que todos andemos y caminemos en pureza delante de nuestro Dios. El escritor de los Hebreos nos advierte contra raíces de amargura que pueden surgir en medio de la iglesia y pueden contaminar y hacer tropezar a muchos. De la misma manera que Dios aplicó disciplina sobre Ananías y Zafira, así ningún pecado, por oculto que sea, va a quedar impune, porque el Señor ama
la santidad conviene a su casa, dice el salmista. Y el temor que este juicio trajo sobre la iglesia y produjo sobre todos los que lo oyeron, hizo que los creyentes anduvieran en santidad, en reverencia delante de Dios, y que sobreviniera gran temor a todos los que lo oyeron, y que se hicieran muchas obras poderosas por medio de los apóstoles, como testimonio del poder, la grandeza y la sabiduría de Dios, aunque se levantó la oposición nuevamente del Sanedrín y de los sacerdotes, que negados a arrepentirse y movidos por la envidia, se levantaron en contra de los servidores de Cristo. Dios conoce a los que son suyos. Los supuestos líderes del pueblo estaban oponiéndose a la obra de Dios. Los supuestos hombres de Dios se estaban oponiendo a la verdadera obra de Dios, y Dios continuamente libraba y engrandecía a los apóstoles, y ellos enseñaban y continuaban predicando la palabra de Dios. Y en medio del peligro, cuando los sacerdotes habían resuelto quitarles la vida, se levantó un hombre, Gamaliel, un hombre que ni siquiera llegó a conocer a Dios, pero que obtuvo la luz suficiente como para dejarnos una enseñanza de que aquella obra que comenzó en Jerusalén era verdaderamente una obra de Dios. Ahora os digo, dijo Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo y esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no sea que os halléis luchando contra Dios. Y de esa misma manera, muchos que se oponen a la obra de la iglesia se encuentran luchando contra Dios. Cosa similar le pasó a Pablo. Porque el que nos toca, dijo el Señor, toca a la niña de sus ojos. Nosotros debemos confiar en el Señor de que Él nos librará de cualquier peligro. Por la vía que menos esperemos, debemos permanecer confiando de que el Señor guarda, protege y conoce a los suyos. Él nos guía y fortalece y nos anima en la medida en que nosotros nos esforzamos, nos fortalecemos en la gracia de Dios, en el poder de la fuerza del Señor. Descansamos en Él, procuramos agradarle, mostrando la santidad, mostrando el fruto del Espíritu, proclamando su palabra con valor y con denuedo. Y los apóstoles, aunque fueron azotados, fueron intimidados a no hablar en el nombre de Jesús, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Y no cesaban de enseñar y predicar la palabra. Ese gozo provenía solamente del poder del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo en ellos, de la obediencia a Dios y de descansar en las promesas del Señor. Nuestro Dios es fiel en todo tiempo. Él conoce a los suyos y los libra en toda necesidad.